Danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu... El público te está esperando. Y ella dijo, no voy a salir. Tengo un sentimiento en estos momentos que me embarga a mi vida y se echó a llorar y a llorar. Mientras que el esposo la consolaba, pues los organizadores de ese gran espectáculo, imagínate, 20.000 personas, y habían pagado sus entradas. Estaban esperando a la gran cantante, a la gran voz, Celia Cruz. Cuando ella, por eso es interesante, ¿no? Lo que dice esa revista, ¿no? Cuando ella dice la palabra azúcar, y siempre lo decía, esa fue la palabrita, azúcar. ¿Por qué? Porque un día lo voy a explicar un poquito más, porque no quiero detenerme en esto. Cuando le invitaron un café a ella en Puerto Rico, y ella, ¿por qué dice azúcar? ¿No? Que era uno de los tintes que le ayudó a ella a que pueda salir de ese abatimiento y mucho más antes de morir, cuando ella buscó a Dios. Así es. Celia Cruz no buscaba a Dios de muchacha, pues es de familia de brujos. Pero cuando usted ve sus últimas canciones que ella compuso antes de morir, como La vida es un carnaval y otras, ahí habla de Dios, ahí menciona a Dios. Y en la parte final ella dice, busquen a Dios. La vida da vuelta, la vida es un carnaval, porque sufre, porque llora, y comienza después a hablar, a buscar a Dios. Pues claro, porque en el último momento de su vida, 2 semanas antes que Celia Cruz muere, antes de morir, perdón, ella encuentra a Dios. Su azúcar ya no era solamente una mera frase, sino era Dios, porque encontró el sentido, el propósito a la vida, aunque un poco tarde, pero encontró. Primo se encuentra así, en una soledad terrible, en un sentimiento que te está arrastrando, que ya no te bañas, que ya no te cambias de ropa todos los días, que ya no quieres seguir estudiando porque te sientes viejo, te sientes vieja, y estás perdiendo el interés. Eso se llama desmotivación. Conclusión, vacío existencial. Y entonces viene aquí la palabra de Dios. ¿Qué hace la persona que tiene vacío existencial? Tiene que ir al psiquiatra. Sí, señor. Tiene que ir al psiquiatra. A la par, tiene que estar con el psicólogo clínico o el terapeuta para que le dé el tratamiento cognitivo, conductual y otras terapias. Y a la par, tiene que tener, ya les he dicho, la base espiritual, que es la base. La base no es el psiquiatra, con todo respeto, ni el psicólogo ni el terapeuta. La base es espiritual. Sin desmerecer, por eso les digo, el tratamiento psiquiátrico ni psicológico. Por si acaso, no vayan a malinterpretar. La base del triángulo es espiritual. La base de un triángulo no es lo físico ni lo mental, es lo espiritual, pues eso es la base.
No vas a salir del cuadro, no vas a salir. Yo encontré mucha gente. Por ejemplo, encontré una dama hace muchos años, 25 años con psiquiatra, tomando pastillas, y nunca salía de la depresión. Es más, uno de los psiquiatras le dijo, jamás, la depresión no se vence. La depresión no se vence. Pues ese psiquiatra está desactualizado. Por eso le dije, no existe un profesional realizado, sino de realizaciones. Cuando usted estudió hace 20 años, 30 años su carrera, y no se especializó, y no se actualiza por X razones, usted no merece ser ese profesional, porque está matando a la gente, está dañando a las personas. No existe el paciente crónico, sino el paciente maltratado. No te olvides esa frase, no existe el paciente crónico, sino maltratado. Maltratado en los medicamentos, maltratado en la manera como tratas, cómo hablas a esas personas, maltratado en tu manera de proceder para poder ayudar a esa persona que salga adelante. Gritas al paciente, ¿verdad? ¡Ah! ¿Cuántas veces en los hospitales he visto eso de usted y yo también? ¡Ah, su cola! La señora ya con dolor, ya, 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 cálmese, ya, para eso tienes hijos, para eso estás acostado con tu esposo. Oiga, Dios mío, ese trato tan absurdo. Como una vez encontré un doctor, ¿no? Con un vacío existencial en un hospital aquí en mi país. Y fíjese lo que me dijo. Cuando yo le refería la pregunta, ¿por qué entonces usted estudió medicina? Me dijo lo siguiente, yo estudié medicina no para servir y sanar a la persona. Ah, yo no estudié medicina para servir y curar a las personas. Ahí está. Era un caníbal, ¿eh? Era un cirujano caníbal. Toda persona que no sirve a otras personas, que es su prójimo. Imagínense un médico. ¿Y por qué estudiaste medicina? Por plata, por curiosidad, por tener mi estatus. Estás perdido. Esa gente no debe estudiar medicina. Por eso cuando hacen el voto hipocrático, interesante, ¿no? Yo te voy a hablar de eso. ¿De dónde viene el voto hipocrático? ¿De dónde viene? Interesante esto. Ahorita yo voy a hablar de eso. Pero lo hacen por hacer ya, no sé, juras que aquí por aquí, que por allá, igual que jueces, fiscales, ¿no? Y todas las autoridades juras por ahí poner la mano en la Biblia, decir la verdad y toda la verdad, y nada más que la verdad. Sí, juro. Jura ser usted presidente de la República, jura usted, ¿no es cierto?, ser un congresista ya y pone la mano sobre la Biblia. Y ustedes van a ver que los que no son creyentes dicen, no, quítenme el crucifijo y quítenme la Biblia. Yo juro por mi partido, yo juro por mi tendencia. Por eso alzan su mano, cierran su puño. Yo juro por mi vida. Entonces, conclusión. Vamos a sacarnos hasta aquí. ¿Qué sentimiento del vacío existencial? Apunten, en conclusión. El vacío existencial es no tener nada adentro. Así, sencillo. Eso es vacío existencial. No tener nada adentro. Vamos a Hebreos, por favor. Cuando David dice, vivifícame según tu palabra. Miren, miren, miren a dónde va. Ay, hermanos, la palabra de Dios es tan poderosa, la palabra de Dios. Noten Hebreos, capítulo 4, por favor. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios, Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Subrayen este versículo que es poderoso, por favor. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
que dos características de la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. David sabía esto muy bien. Por eso cuando él va a enfrentar al gigante Goliat, recuerden, esto no tiene nada que ver con iglesia, no tiene nada que ver con religión, disculpe usted. No, que usted habla, que usted es pastor, pero usted equivocado. Yo estoy hablando de la Biblia. La palabra de Dios es una sola, no hay Biblia católica, mormona, pentecostal, falso. La Biblia es una sola. No tenga la mente subjetiva, ¿no? La mente subjetiva que siempre dice, yo creo, yo pienso, yo mi mente subjetiva. Usted puede pensar lo que le dé la gana. 60.000 pensamientos al día genera el cerebro. Pero cuando tu pensamiento no se alinea a lo que dice la palabra de Dios, no sirve para nada tu pensamiento. Mate. Por eso, por eso que muchas veces viven así. Me quiero matar, no encuentro sentido a la vida. Estoy con un hombre, con otro hombre, no sé por qué hay una raya más al tigre y así vives. Desesperada. Es perdido el interés, la motivación a la existencia. Todo te aburre, todo te molesta, todo te incomoda. Estás cansada de vivir, de luchar, de pecar, de llorar, de sufrir. Eso es cansancio, cansancio, cansancio. Noten dos características de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. La palabra viva en hebreo, interesante, perdón, en el griego. Vamos a dejarnos aquí para seguir analizando otro día lo que dice aquí. Mate. Es la palabra tener viva. La palabra de Dios es viva, no hay letra muerta, ¿ok? Apunta ahí si estás apuntando. La palabra de Dios tiene vida, es esencia. La palabra de Dios es la que me convierte a mí todos los días. Por eso tengo que alimentarme de la palabra. Mateo, capítulo 4. Vamos a Mateo. Vamos al libro de Mateo para que nosotros podamos seguir entendiendo esto. Cómo la palabra da vida. Miren lo que dice aquí, Mateo capítulo 4, el versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo vas a vivir de tus conocimientos académicos, de tus maestrías y doctorados y PC, pero como no quieres entender esto, tú crees que con tu actitud académica vas a ser sabio, que no necesitas a Dios. Por eso que no eres un ser humano espiritual. No, no me hable de Dios, mamá, tío, por favor. No, no, no. A mí esas cosas no va conmigo. Pero claro, ¿qué va a ir contigo? Pues, ¿qué va a ir contigo? Si no eres un hombre espiritual, no eres una mujer espiritual. Para ti Dios no tiene cabida en tu vida. Y si no tiene Dios cabida en tu vida, tus desórdenes mentales te van a llevar a desórdenes conductuales, sin principios, sin valores, morales. Como este señor que ayer, no vale la pena mencionarlo, este señor, este congresista que ayer habló, no estaba mirando las noticias, que las adolescentes deben tener relaciones sexuales para que maduren. Dice, Dios mío, qué tal concepto tan bajo y mísero de este señor. Que las adolescentes tienen que tener relaciones sexuales para que maduren, dice, para que se desarrollen. Dios mío, ¿de dónde ha sacado este tipo este concepto? Pero hay gente que justifica, ¿verdad? Gente desordenada como este señor mental. No, está bien. Bien, sí, el sexo es antes de tiempo, hay que hacerlo, claro que sí, no, claro, pues. Gente que no tiene principios y gente que no tiene valores morales, a eso apuntan. Todo es relativo, por favor. Todo es relativo. Sí, hay que tener sexo, la chica, sí, a mi hijo le he dicho que tenga, solamente que se cuide, robar un preservativo y que se cuide.
Hace poco escuché de parte del Ministerio de Salud, imagínense que van a regalar preservativos a todos los colegios nacionales. Mientras yo escuchaba esto, pues venía en mi mente, quieren seguir tratando a la mujer como un objeto sexual. Y los que justifican, ahí salían, ¿no? Siempre va a haber gente que justifica lo malo, pues, porque son inmorales, porque no, para ellos no hay moral, la moral la haces tú, no la hace la sociedad ni Dios. Yo hago mi moral. ¿Acaso Salomón no tuvo 1000 mujeres? Por favor, por favor. Todo el mundo peca, todo el mundo roba, todo el mundo miente, por favor. No se haga el santito usted, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Sin principios, sin valores morales. Lo que está faltando más a nosotros como seres humanos y a los gobernantes y a todos los seres humanos es esto, más moral. No hay moral. Y vuelvo a lo mismo que dije anteriormente, hace 50 años no había esto. No había esto. Pero conforme estamos avanzando, cada vez es peor. El muro de la moral que tenemos que levantarlo nosotros los cristianos a través de la palabra de Dios, tenemos que levantarlo, tenemos que tiene que ser restaurada. Nada alza su voz, nadie alza su voz. Noten, la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué es viva? Porque la palabra de Dios, como dice aquí Jesús, no solo de pan vas a vivir, Francisco, María, Juana, Nelly, Teresa, Carlota, no solo de pan, no solo de vegetariano vas a vivir, no solo de nutrigenética vas a vivir, no solamente tu carnecita y tu pollito, de tus verduritas y tus frutitas, sino de la palabra de Dios. ¿Por qué? El Señor nos da el por qué. Claro que sí, volvamos a Hebreos, aquí vamos a quedar. Miren, la palabra de Dios. ¿Por qué es viva? Quiero que noten por qué es viva. No es letra muerta. Le voy a poner un ejemplo para que se dé cuenta usted. Usted cuando va a la iglesia, o cuando escucha un audio, o cuando escucha un sermón de un pastor o una hermana que predica, ¿cuántas veces usted ha dicho, wow, ese versículo me impactó, pastor? ¿Sí o no? Wow, esa predicación de la hermana me cayó a pelo. Wow, pastor, ese sermón era para mí, ¿verdad? Y usted siente una paz a su alma. Usted siente que esa palabra de Dios ha llegado a tu vida. Abraham Lincoln, uno de los mejores presidentes que tuvo el mundo entero, y especialmente Estados Unidos, que jamás volverán a tener otro presidente como él. ¿Quién cambió la vida? Cuando la madre, a partir de los 6 años, comenzó a compartir la palabra con su hijo Abraham Lincoln. Interesante la vida de Abraham Lincoln. Yo voy a hablar un poquito más de esto. Tuvo una infancia muy triste, muy dolorosa en su juventud. ¿Cuántas veces marginado, despreciado, humillado? La muchacha que le fue infiel, etcétera, etcétera. Pero Abraham Lincoln nunca se derrumbó, porque la palabra de Dios era su soporte. ¿Por qué es viva? Voy a dar características y vamos a quedarnos hasta aquí. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? Número uno, la palabra de Dios es viva porque da vida. ¿Da qué cosa? Vida. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida en abundancia. Por eso que esa persona que está con depresión o cualquier otro tipo de enfermedad mental o desórdenes de conducta o tenga el vacío existencial, necesita volver a la vida. ¿Qué es vivifícame? Volver a vivir. ¿Qué es el vacío existencial? No tengo nada adentro. Como no tienes nada adentro, tienes que llenar ese vacío. ¿Pero cómo lo quieres llenar?
adulterando, fornicando, mintiendo, robando, engañando. ¿Y qué te haces? Más daño. ¿Y cómo vas a terminar? Con la muerte. Nada me llena, nada me satisface. Estoy aburrido de la vida, no quiero estudiar nada. Ya me aburrió cocinar, ya me aburrió lavar, ya me aburrió estudiar, ya todo me aburre. Vacío existencial. El único que va a llenar tu vida no va a ser las pastillas que tienes que tomarlas, ni el tratamiento psicológico que tienes que acceder, sino que es Dios. Vivifícame según tu palabra. Vamos a sacarnos hasta aquí, porque la palabra viva en el griego tiene más significados todavía. Y vamos a continuar. Mañana no vamos a tener devocionales, tenemos una reunión de pastores muy temprano con el nuevo presidente de nuestra unión, que ha venido con el pastor de la división sudamericana, el presidente de la división sudamericana, y no vamos a tener por eso mañana la reunión devocionales. Vamos a continuar el día sábado. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, de repente yo hablé esta mañana para alguna persona que tiene un desorden mental y consecuentemente un desorden conductual. O puede haber hablado a una persona que está aburrida de todo, que no le encuentra el sentido a la vida, a su matrimonio, a lo que está haciendo. Pero hemos visto que solamente tu palabra nos llena, tu palabra nos satisface. Tu palabra es viva, Padre. Gracias, porque tú nos invitas a estudiar tu palabra, a alimentarnos de ella. No solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Permite que podamos alimentarnos de ella diariamente, Señor. Que ninguno de nosotros podamos caer en un desorden mental ni conductual que nos lleve a un vacío existencial. Tú eres todo para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ser bueno. Vivifícanos, Señor. Es el clamor de nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Interesante, cuando Martín Lutero dijo una vez acerca de la palabra de Dios, cuando se enfrentó al Papa, y le dijo así: la palabra de Dios no solamente es viva, porque la tengo en mis manos para leerla todos los días. La palabra de Dios es viva, porque yo vivo lo que dijo el Señor. Interesante, la palabra de Martín Lutero. No es viva porque la tienes en tu mano, no es viva porque la tienes ahí en tu closet o en tu armario. Es viva cuando tú la vivas. Entonces vas a experimentar que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No se desanime. No nos desalentemos. Sigamos estudiando la palabra de Dios, amando la palabra de Dios y practicando, que es lo más importante, la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Bendiciones para todos ustedes. Para mi necesidad, el pecado y de la culpa, me das la libertad. Restauras hoy mi vida, me das seguridad, y como Rey de Reyes a esta tierra volverás. Médico, maestro y nuestro Salvador, cada día a tu lado me llenas de amor. Por eso te alabo, bendito Creador, pues eres mi amigo, precioso Redentor.
Jesús, te necesito, mi esperanza está en ti. Tú eres el camino, el pan de vida y la vida. No existe otro nombre bajo el cielo como el tuyo. Solo tú me puedes dar la salvación. Si Cristo está conmigo, nada me faltará. Si Cristo me acompaña, mis cargas llevará. La paz que necesito por siempre me dará. Y en el paraíso conmigo morará. Jesús, te necesito, mi esperanza está en ti. Tú eres el camino, el pan de vida y la vida. No existe otro nombre bajo el cielo como el tuyo. Solo tú me puedes dar la salvación. Jesús, te necesito, mi esperanza está en ti. Tú eres el camino, el pan de vida y la vida. No existe otro nombre bajo el cielo